Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Un saludo. En Sexto Continente sabemos que te sientes abandonado, incluso traicionado por los poderosos, que el mundo y la actualidad te parecen una película de la mafia siciliana. Pues te vamos a dar novela negra y criminal para que limpies un poco la mente o para que te ayude a comprender cómo actúan ellos. Hablamos con Joaquín Ribera Chamorro de su libro La fe del converso, biografía del nacionalista catalán Macià, quien fuera oficial del ejército español durante 30 años, cuya transformación ideológica le llevó del conservadurismo al catalanismo, luego al ultranacionalismo populista y por último al separatismo radical. Fundó un grupo paramilitar llamado Estat Català en los años en los que el pistolerismo era parte de la vida del país. Se exilió en Francia e intentó la invasión de Cataluña. Con la llegada de la República a España, proclamó la República Catalana. Y acabamos con el recordatorio de Alma de Rus a la novela negra de la transición y autores como Juan Madrid, Andreu Martín, Eduardo Mendoza o Vázquez Montalbán. Abrir la mente, despegamos. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Y muchos de vosotros, cuando os contemos de qué va el siguiente libro, pensaréis, hombre, en un programa dedicado a lo negro, a lo criminal, al mundo más sórdido, ¿qué tiene que ver aquí el personaje de Macià, que fue presidente de Cataluña? Pues Francesc Macià tiene su aquel, y nos lo va a contar Joaquín Ribera Chamorro, que es el autor del libro La fe del converso. Joaquín, un saludo. Un saludo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué es lo que hace que un señor que fue 30 años militar, que era un nacionalista español y un superconservador, se pase al extremismo nacionalista, separatista, radical y populista más posible? Es que se va al otro lado completamente. Completamente, sí, y además en un corto periodo de tiempo. Él fue militar durante 31 años, era teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Uh-huh. Los últimos años había estado destinado en Lérida, en la Comandancia de Ingenieros de Lérida, y era un señor, pues, un conservador al uso de principios del siglo XX. Iba a los toros, le gustaba ir a los toros, además hacía ostentación de ello. Tenía una hacienda, gracias a un buen matrimonio que hizo con Eugenia Lamarca, la hija de un rico hacendado y arquitecto. Uh-huh. Y gracias a ello, bueno, pues en su hacienda pues le gustaba la caza, montaba a caballo, tenía criados. En 1907, después de los hechos del Cucut, de unos sucesos que hubo con unos militares que quemaron las sedes de la revista El Cucut y la Veu de Cataluña, se crea Solidaridad Catalana. Solidaridad Catalana fue una coalición que, aunque hoy día todavía se vende como una coalición catalanista, en realidad era una conjunción de diputados, de partidos políticos, entre los que estaban, claro, no estaban los partidos dinásticos, estaban el Partido Republicano, estaba la Lliga Regionalista, estaban los carlistas, y entonces Macià va a entrar a ser diputado como independiente dentro de ese grupo que se llamó Solidaridad Catalana. 1907, los discursos de Macià en las Cortes son siempre hablando de España, que él buscaba regenerar España, se declara partidario acérrimo de Alfonso XIII, incluso en 1908 se le llega a ver en alguna concentración carlista, apoyando a otros compañeros carlistas de Solidaridad Catalana. Incluso apremiaba una organización del servicio militar obligatorio porque decía que el hecho de que los españoles no sirvieran todos a la patria era un ejemplo de desigualdad y que todos debían servirla por igual. Sí, porque en ese momento, estamos hablando de antes de 1912, la ley del servicio militar obligatorio es de 1912, antes de eso, si uno tenía 6.000 reales, pagaba una cosa que se llamaba la redención a metálico y no iba al servicio militar. Quedaba exento de los sorteos para que, bueno, pues evidentemente una quinta podía ser de unos 100.000 hombres, 100.000 muchachos o 100.000 mozos, pero solo iban a acudir 45 o 50.000, que eran los que el presupuesto permitía poder alistar, ¿no?
Entonces, si tú tenías 6.000 reales, directamente ya no pasabas al concurso, no ibas al servicio militar. Oye, y ya que hablamos de servicio militar, ¿hasta qué punto los desastres de Anual y de Cuba tuvieron alguna influencia en su viraje político de considerar que España era un proyecto fracasado? Él empieza a decir que es un proyecto fracasado en 1915. Evidentemente, Anual lo que pone de manifiesto y pone sobre la mesa es que España gastaba el 51% de su Producto Interior Bruto o de su presupuesto anual en ejército. Que ahora es el 2, más o menos. Sí, no llegamos, es el 1,19 creo que estamos ahora. Efectivamente, menor del 2, que nos lo ha reprochado la OTAN y Estados Unidos en concreto. El 51% en ejército. Sí, gastábamos más de la mitad, justo en 1921, y había una corrupción horrible, ¿no? Encima los militares estaban divididos entre africanistas y junteros. Maciá ya aquí es un diputado con mucho más olfato. 1921 él hace un giro que es en la huelga general de 1917, donde se pone del lado de los obreros que habían hecho la huelga general revolucionaria. Ya sabes que en 1917 hay un triple episodio, las juntas de defensa, por un lado los militares que medio se sublevan, se sublevan de una forma, vamos a decir, corporativista. Luego hay una asamblea de parlamentarios que también es un desafío a las Cortes. Las Cortes ya están muy divididas. Bueno, es el fin de la época de la Restauración, y Maciá va a renegar completamente de la Lliga Regionalista, que sería por lógica la derivada que debería tomar, y se va a ir empujando hacia el movimiento obrero, pero siempre desde un punto de vista nacionalista. Él va a ver al obrero, yo creo, desde mi punto de vista, más como una herramienta para poder alcanzar los objetivos de una revolución de tinte separatista, porque, como tú bien sabes, Javier, las revoluciones se hacen con el que no tiene nada que perder, ¿no? Pero es que él hasta forma un grupo paramilitar llamado Estat Català, o sea que él lo tenía muy claro que de pacífico el tema no iba a ser nada. Él funda Estat Català en 1922, es un grupo paramilitar, con los soldados del ejército de Cataluña, que se llaman Escamot. En 1923, cuando Miguel Primo de Rivera da el golpe de Estado, se exilia a Francia, y pues en Francia va a intentar una invasión desde allí con 200 o 300 escamots, que una invasión que a todas luces es una auténtica locura, en 1926. Su psicólogo se lo diría, yo estoy convencido. Lo que pasa que, él se veía forzado porque estaba recibiendo muchísimo dinero de los catalanes que vivían en Cuba para que hiciera algo contra la dictadura, y claro, llevaba muchos años sin mover un dedo. Había otro grupúsculo que era Bandera Negra, que había intentado atentar contra el rey Alfonso XIII, habían intentado atentar también contra Primo de Rivera, y Maciá estaba en la picota porque, digamos que tenía el dinero a la sopa boba, pero no había pasado a la acción. Entonces, yo creo que un poco a la desesperada se lanza, con la gran suerte de que les detienen en Francia, ni siquiera llega a cruzar la frontera, y con esa suerte, pues, es juzgado en Francia. El juicio pues tiene una repercusión tremenda. Toda la prensa francesa, en la Biblioteca Nacional de Francia, que es una biblioteca maravillosa, muy parecida a la de española que tenemos con toda la prensa de la época, vemos portadas del coronel Maciá, se hace famoso en Francia. Al final es solamente solamente condenado por tenencia de armas, y tiene que exiliarse en Bruselas, que esto es algo muy recurrente. Pero hay una cosa muy significativa en todo esto, y por eso dentro de un programa dedicado a narrativa negra y a veces criminal tiene mucho que ver. Es una época en la que, por un lado, España está haciendo la guerra en África, por otro lado, este hombre crea un grupo paramilitar para dar un golpe de Estado o hacer una invasión, y los pistoleros anarquistas iban pegando tiros por sitios como Barcelona. Sí, en Barcelona hay lo que se le llamó el partido militar para defenderse del movimiento anarquista, del movimiento anarcosindicalista, que fundan los sindicatos libres, que los fundan básicamente los patronos barceloneses, como tú bien sabes, y que, ahí el general Martínez Anido, en 1922, los catalanistas de la Lliga Regionalista piden que un militar se haga cargo de la gobernación civil de Barcelona. Luego el gobernador civil de Barcelona pasa a ser Martínez Anido, y hay una represión bastante importante. Hay que tener en cuenta que entre 1919 y 1922 hay 1.200 atentados en Barcelona, en la ciudad condal. O sea, el nivel de asesinatos era brutal, tanto por parte de los cenetistas como por parte de los sindicatos libres, que sobre todo eran de origen carlista,
y que se dedicaban a matar anarquistas también. De hecho, al Noi del Sucre, que Salvador Seguí lo asesina a uno de los sindicatos libres, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, estas luchas constantes en Barcelona hasta 1923, que Primo de Rivera el 13 de septiembre da el golpe de Estado, y bueno, una de las patas, digamos, de las motivaciones de su golpe de Estado, evidentemente es anual, uh-huh. y todo el expediente Picasso y todo lo que se iba a levantar unas semanas después. Otra es también los separatismos. El 11 de septiembre de 1923 se reúnen en Barcelona lo que se llamó Galeusca, que son los líderes de Galicia, Euskadi y Cataluña, ya renegando de España y totalmente con una mentalidad completamente separatista. Y luego, por otro lado, pues es evidentemente el movimiento obrero violento, sobre todo en Barcelona, porque evidentemente Barcelona era la ciudad del progreso y era la ciudad más avanzada de España, y por ahí estaban entrando todas las modas políticas también del exterior. Una pregunta, Joaquín Rivera, sobre lo que aparece en la Fe del Converso. Sí. Después de leer tu libro, a mí me da una impresión. Él muere poco antes de que Companys fuera presidente de la República Catalana. De todo lo que hemos leído de Companys, se habla de que firmó unas 8.000 sentencias de muerte, o sea, unos 8.000 fusilamientos. ¿Tú crees que Macià hubiera sido tan terriblemente duro como Companys, que parecía que no le importaba firmar sentencias de muerte? Bueno, yo creo que Macià y Companys, ya en 1931, ellos se ponen en manos de la CNT. El problema de Barcelona, que es un problema además muy específico de la ciudad condal con respecto al resto de España, donde la UGT era más potente, uh-huh. más fuerte, es que la CNT dominaba todo el espacio, de toda la calle, como se dice ahora, ¿no? Sí. Entonces, ellos dependían de la CNT. De hecho, a la Generalitat le correspondía el orden público, las responsabilidades de orden público, y son muy perezosos para asumir esas responsabilidades porque sabían que enfrentarse con la CNT era prácticamente el fin de Esquerra Republicana de Cataluña. Desde mi punto de vista, Companys se deja llevar por la CNT porque no tiene más remedio. O sea, no sé hasta qué punto se le puede responsabilizar de esas 8.000 muertes, de los primeros 6 meses, bueno, sobre todo. Era el presidente civil de la Generalidad, sí, ¿no? Sí, evidentemente tiene una responsabilidad directa como presidente de la Generalitat. Pero lo que son las firmas de las sentencias de muerte, él, por ejemplo, sí que firma las de los militares que intentan sublevarse al principio del 36, pero todas estas muertes muchas veces son de forma totalmente ilegal, como sobre todo con los religiosos, y son llevadas a cabo sobre todo por los anarquistas, ¿no? Macià, bueno, que era militarista, ¿no? Y de hecho lo demuestra creando el ejército catalán. Él no tenía una actitud pacifista ni mucho menos. Yo creo que hubiera hecho lo mismo que Companys, e intentando, pues como era una persona bastante astuta, y además estamos hablando que Macià empieza a ser revolucionario, era sexagenario ya. O sea que, sí, ya le pilla mayorcito el virus. Sí, efectivamente. Tenía, en vez de tener la energía de la juventud, tenía la energía de la vejez. Le viene pasar una vida tranquila y bastante moderada, porque él, como militar, no es que fuera precisamente un militar de guerra o de campaña, sino que estaba sentado en Lérida. Pasa de ese punto a ser, pues, revolucionario, ¿no? Oye, ya para acabar, nos quedan 20 segundos. Para acabar con la Fe del Converso, ¿qué pensaba Macià del voto femenino? Macià no va a respaldar el voto femenino. De hecho, en 1931, después de la intervención de Clara Campoamor, como bien sabes, la República admite el artículo en la Constitución para que las mujeres puedan votar. Sin embargo, las elecciones para la Generalitat son en 1932 y Macià pone como excusa que no está hecho el censo y que no da tiempo a hacer el censo para meter a las mujeres. No es cierto, porque luego en las elecciones siguientes las mujeres en Cataluña votan y se va a ver a los escamots en los colegios electorales presionando, ejerciendo una coacción sobre las mujeres para que no votaran. Luego hay una muestra evidente de que no estaba a favor del voto femenino, habida cuenta de que, como mucha gente de izquierdas pensaba en ese momento, pues el voto femenino se iba a decidir en las iglesias. Pues ya sabéis, el libro La Fe del Converso, de Joaquín Rivera Chamorro, que os va a dar muchas ideas sobre lo que ocurrió en su día en Cataluña y sobre lo que puede que siga ocurriendo. Joaquín, un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Y tras este repaso negro criminal al siglo, vamos a acabar con Alma de Rus, que nos va a hablar de la novela negra en la transición. Alma, un saludo. Un saludo. La novela negra moderna nace en España con la democracia. Como decía el librero Paco Camarasa, a las dictaduras no les gusta la novela negra, quizás porque muestran la parte más sórdida de la realidad, la relacionada con el crimen y con la vida fuera de la ley. El mundo marginal y violento es lo que se intenta ocultar, y la novela negra lo descubre. Con la llegada de la democracia se recuperan autores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler,
George Simenon o Patricia Highsmith. Y a ellos se unen nuevos autores españoles. Desde mediados de los años 70 se dan a conocer obras de escritores como Juan Madrid, Andreu Martín, Jorge Martínez de Reverte o Manuel Vázquez Montalbán, este con su propio personaje, Carballo, ahora recuperado por Carlos Zanón. El género negro es capaz de apelar tanto al lector que se considera culto como al que no tiene pretensiones literarias, tanto al que busca una lectura política comprometida con el medio social histórico en el que se produce, como al que persigue solo el entretenimiento. Es la razón de su éxito, tiene diversos niveles de lectura. Jorge Martínez de Reverte explicaba así el nacimiento de su personaje, el periodista Julio Gálvez. Los que incurrimos en el pecado de escribir con las claves de la novela negra en aquella época, pensábamos que vivíamos en una sociedad corrupta y dábamos cuenta de eso. Para Reverte, la novela negra era un estupendo ejemplo de novela realista, algo así como una actualización de Galdós. Y en ella cabían temas como la corrupción inmobiliaria durante el franquismo o la explotación de los inmigrantes, temas que perviven. En el ámbito marginal barcelonés destacaba Andreu Martín, quien trata de las bandas de delincuentes, la delincuencia política o la droga. La fama le llegó con Prótesis, llevada al cine por Vicente Aranda como Fanny Pelopaja. En general, en España el protagonista de la novela negra es la ciudad postindustrial, abocada a una economía de servicios, pero que en el proceso de reinventarse tiene que lidiar con un ejército creciente de parados y con los costes sociales de esta desestructuración. Violencia y desclasamiento juvenil, inseguridad ciudadana, consumo masivo de drogas. La novela negra, género urbano por excelencia, muestra estas transformaciones. Afirma Vázquez Montalbán que escribió Tatuaje como reacción a la novela estructuralista francesa, en la que solo importaba ser revolucionario con la estructura, pero prescindía de contar historias. Y estos escritores querían contar historias y mostrar aquella realidad. Finalmente convirtió a su Carballo en una franquicia. Otro de los referentes es el malagueño Juan Madrid, con Un beso de amigo, espejo del Madrid más corrupto, violento y oscuro de la transición, y en la que nacía su investigador Tony Romano, ex policía y ex boxeador, salido de los restos del franquismo y superviviente de lo más miserable del país. Aquellos autores pusieron la semilla de la novela negra, facilitando que la adoptaran autores que no eran propios del género, como Fernando Savater o Antonio Muñoz Molina. Y en este recuerdo no habría que olvidar a Eduardo Mendoza, autor del Misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas, y especialmente La verdad sobre el caso Savolta. Pues un amplio y brillante repaso. Gracias, Alma. Nada, gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Un saludo del equipo de este café literario Sexto Continente, hoy más negro y criminal que nunca. Tenéis todos nuestros audios en la web de Radio y Televisión Española, rtve.es, en el apartado de A la Carta. En iVoox también los tenéis. Publicamos reportajes sobre el programa en mi web, www.miguelangelderrus.es, repito, www.miguelangelderrus.es. Y si ponéis en vuestro buscador Sexto Continente y RTVE, os salen los audios del programa a la primera. Además, estamos en el canal de la TDT de Radio Exterior de España. Nos encontréis en cualquier lugar. La emisora más mundial del mundo entero. Estuvo Juan Carlos López en la producción, Rodrigo Vázquez de Prada en el control técnico y Miguel Ángel de Rus en la dirección y la presentación de este programa. Cuidado ahí fuera. Está lleno de gente. Un abrazo.